¿Qué tal, amigos? Nos encontramos ahora en Churubusco, el antiguo pueblito de Churubusco, que hoy ya ha sido completamente absorbido por la mancha urbana de esta Ciudad de México. Hay muchos secretos relacionados a este punto que hoy vamos a tratar de desvelar en estos videos de rincones turísticos. Vamos a decir primero que Churubusco no es el nombre real de este lugar. Churubusco, como otros muchos nombres que encontramos en el centro de México, es una malinterpretación, una corrupción del nombre náhuatl. En náhuatl, el lugar era Huitzilopochtli, que significa el lugar de Huitzilopochtli o el lugar donde se adora a Huitzilopochtli, de acuerdo a otra versión. Tenemos que decir que Huitzilopochtli fue la salida natural hacia el sur de la antigua México Tenochtitlan. La ciudad de México Tenochtitlan, que era una isla, estaba comunicada, como se sabe, por calzadas con diferentes puntos de la orilla de México. La calzada más larga, la calzada que representó un mayor reto en su construcción y que se va a hacer en la época en que se derrota a Xochimilco militarmente, pues es la que comunicaba con el sur. Esa calzada en la época de la conquista y pocos años después se va a llamar como calle o calzada de Iztapalapa. Pero en otras fuentes del siglo XVI también se le conoce como el camino a Xochimilco. Esta calzada es hoy la calzada de Tlalpan, que comunica el centro histórico de la Ciudad de México con el sur. Esa gran calzada que cruzaba a lo largo de más de 7 kilómetros de zona lacustre entre la antigua Tenochtitlan y la orilla sur del lago, terminaba en este punto, en Huitzilopochtli. Huitzilopochtli, el dios que se adoraba aquí, pues fue el dios principal de los mexicas. Huitzilopochtli, lo indica su nombre, era un lugar de adoración o donde estuvo probablemente la casa de Huitzilopochtli, de acuerdo a la cosmovisión mexica. Y tiene toda una lógica. En la mentalidad mexica, Huitzilopochtli, el dios, tenía que ver con el lado sur. De hecho, el sol de invierno, que es la advocación de Huitzilopochtli, es el sol que en época de invierno corre, pero muy inclinado al sur. Nosotros en el hemisferio norte, cuando estamos en invierno y ponemos atención a los cielos, podemos ver que el sol tiene su trayecto muy inclinado al sur, porque es el sol de invierno. Huitzilopochtli está también, como dicho sol, relacionado con el lado sur. Recordemos que de acuerdo a la leyenda de Huitzilopochtli, de Coatlicue y de Coyolxauhqui, cuando Huitzilopochtli mata a su hermana Coyolxauhqui y a sus aliados, esos 400,000 Censahuiznahua eran del sur. Es decir, hay una profunda relación de este dios con el lado sur. También en el Templo Mayor, de los dos templos que estaban en la cúspide, el del sur era el de Huitzilopochtli. Ahora bien, Huitzilopochtli era la salida sur de la Ciudad de México, perteneciente, sin embargo, a la tribu de Culhuacán, al Altépetl de Culhuacán. Hay que recordar que cuando llegan los mexicas a México Tenochtitlan, ellos buscaron tener una nobleza que no la tenían al ser inmigrantes, y esa nobleza la van a conseguir en Culhuacán. Ellos se van a mezclar con el linaje de Culhuacán. ¿Y por qué de Culhuacán? Porque Culhuacán, se sabía, era una de las antiguas ciudades toltecas, de tal manera que al vincular el linaje mexica con el linaje de la antigua Tula, pues era una importante fuente de prestigio. Ahora bien, en la época del Imperio Mexica, Culhuacán
fue dominado por los llamados Nauctecutli, las cuatro ciudades que formaban el Altepetl de Culhuacán fueron dominados y gobernados por los Nauctecutli, los 4 señores que eran de origen tenochca. Los 4 eran de origen tenochca. Ahora bien, estos 4 pueblos se localizaban en un punto muy estratégico en el Valle de México. Se encontraban al sur del lago de Texcoco, en una península que hoy se forma por el Cerro de la Estrella. Es una península que todavía se podría alcanzar a ver como elevación en torno al Cerro de la Estrella. En esa península existían 3 pueblos: Culhuacán, que era el principal, Ixtapalapa y Mexicalcingo. Sin embargo, el 4.º pueblo se encontraba aquí, en Huitzilopochtli. Entre Mexicalcingo y Huitzilopochtli se formaba un estrecho en el que el lago sur, el lago de agua dulce, vertía sus aguas sobre el lago de agua salada, sobre el lago de Texcoco. Así es. En este punto, entre Mexicalcingo y Huitzilopochtli, las aguas del lago de Texcoco, de Chalco y de Tláhuac, que eran de agua dulce, se vertían sobre el lago de agua salada. Por lo tanto, era un punto muy estratégico para todo el Valle de México. La calzada que comunicaba con el sur se llamó en la época de los españoles como calzada de Ixtapalapa, porque también era el camino que iba a Ixtapalapa. El camino llegaba precisamente a la parte norte de Huitzilopochtli y de ahí doblaba en ángulo recto hacia Iztapalapa. Esa parte, esa calzada que hoy se conoce como la calzada ermita Iztapalapa, cruzaba precisamente este estrecho y formaba como una especie de barrera. Era o probablemente el dique mismo que servía para controlar las aguas que venían del lago sur hacia el lago de Texcoco. Esta calzada lo comunicaba Huitzilopochtli con Mexicalcingo. Todavía al día de hoy, si uno pone atención a un mapa, esta parte de la calzada ermita Ixtapalapa pues es una línea recta. Ahora bien, Huitzilopochtli, precisamente por ser una zona tan estratégica, prácticamente el punto donde todos los caminos del sur se bifurcaban e iban a Coyoacán, iban a Xochimilco e iban a Ixtapalapa, pues fue un punto, como cabe insistirlo, muy importante en la antigua Tenochtitlan. Y según lo que sabemos, por Durán, era un punto de salida natural de los pochtecas, de los grandes comerciantes mexicas, antes de embarcarse en grandes campañas comerciales que muchas veces en estos casos sirvieron como preludio a las conquistas militares de los mexicas. Ahora bien, Huitzilopochtli hoy por hoy pertenece territorialmente a Coyoacán, pero en realidad no lo era. Como decimos, pertenecía al Altepetl de Culhuacán, a la tribu Culúa. Y Coyoacán, que está hoy muy cerca efectivamente, en realidad pertenecía al pueblo tepaneca. Es decir, territorialmente estaban muy cercanos, pero administrativamente y en cuanto a la tribu que vivía aquí, pues eran diferentes. Aquí nos encontramos precisamente en el que fue, al menos durante la época virreinal, el corazón de Huitzilopochtli, el convento. Este convento que hoy observamos, pues data del siglo XVII. Somos Rincones Turísticos. No se te olvide darnos un like.